Quiero compartir con ustedes una pequeña charla, espero que sea breve, pero sobre todo espero que sea fecunda para el pensamiento y la reflexión. Y la idea es poder reflexionar juntos sobre el impacto o el rol de la Biblia en la cultura y a lo largo de la historia argentina. Obviamente son 200 años, en 20 minutos no los vamos a cubrir al detalle, pero vamos a tratar de reflexionar un poco y también llevarnos algo en lo que podamos, como decía Jason, actuar. El impacto de la Biblia en Argentina es bastante difícil de determinar, porque es difícil de establecer los parámetros, las formas, una palabra más técnica sería las variables que pueden servir para evaluar si la influencia de la Biblia es mucha o poca, ¿no? También porque la historia argentina está poco documentada como para rastrear la difusión de la Biblia y así poder ayudar a determinar el impacto de la Biblia en la cultura y en la historia. De todos modos, la Biblia está en nuestra cultura argentina, ¿no? Eso es innegable. Pero su presencia no quiere decir influencia necesariamente. No debemos concentrarnos, ¿no?, ni buscar ahí referencias veladas y crípticas en libros y diarios y periódicos de la historia argentina, sino que debemos evaluar cómo esas referencias, todos esos medios y todos esos productos culturales, cómo se usa la Biblia y realmente qué impacto ha obtenido la Biblia en la sociedad argentina. De todos modos, repito, la Biblia está en nuestra historia, está en nuestra cultura. Después de todo, somos un país católico. Pero justamente, la Biblia aparece más como una cita al pasar, ¿no? Sin la centralidad y sin la potencia que nosotros, como protestantes y evangélicos, nos gustaría que tenga. Sin ánimo de ofender a nadie, podríamos decir que el lugar que tiene la Biblia en nuestra cultura es el reflejo del lugar que tiene la Biblia en la religión mayoritaria de nuestro país. Con todo, y a la luz del pequeño material disponible sobre este tema, se podría pensar que la Biblia ha tenido dos etapas en la cultura y en la historia argentina. La primera va de los inicios de nuestro país, ¿no?, con el primer grito de libertad, hasta la consolidación del Estado moderno argentino y el triunfo del modelo liberal, es decir, desde 1810, ¿no? ¿Se acuerdan de las clases de historia? Desde 1810 hasta 1916, o sea, los primeros 100 años. Esa etapa, ¿no?, es la primera, y la segunda corresponde desde 1916, más o menos, las primeras presidencias radicales, en adelante hasta hoy. Es decir, la segunda etapa corresponde con la democratización generalizada de la política y a la nueva Argentina, la nueva sociedad que viene a partir de las inmigraciones masivas. Entonces pensemos un poco en la primera etapa, ¿no?, los primeros 100 años de nuestro país. Allí en ese tiempo se luchó por conformar el Estado de una forma moderna, con un modelo liberal de país, lo que provocó que muchos políticos que querían de alguna manera el progreso, la modernización de nuestro país, estuvieran interesados y entusiasmados, con la entrada de la Biblia y de la religión protestante, ¿no? Muchos sabrán que Alberti, por ejemplo, promovía la inmigración de los países del norte de Europa, los países protestantes. Entonces, los políticos liberales estaban entusiasmados con recibir tanto la Biblia en español como a la religión protestante. Pero tanto la Biblia como la religión protestante para estos políticos eran elementos y factores importantes para socavar el poder social de la Iglesia y de los actores más conservadores y reaccionarios del país. Entonces, en esta etapa, por ejemplo, podemos resaltar algunos detalles curiosos, ¿no? En la provincia de San Juan, en 1828, se promulgó la primera constitución de la provincia, la Carta de Mayo se conoce, y es el primer documento en toda Sudamérica en promulgar la libertad de culto y de conciencia. Es el primer documento en toda Sudamérica, lo cual es muy importante. También por esa misma época, y quedándonos un poco también en San Juan, Domingo Sarmiento y Facundo Quiroga, dos personajes muy enfrentados, amaban la Biblia y la leían en español, lo cual ahora lo digo y veo sus caras, no se sorprenden para nada, pero en ese tiempo leer la Biblia en español era tremendo. Ambos leyeron la Biblia y la leyeron en español. Y ambos la respetaban. Pueden buscar ustedes después más información acerca de cómo ellos la citan y la autoridad que le daban. Pero obviamente había sectores reaccionarios y opuestos a la Biblia protestante, a la Biblia en español, que de todos modos se difundió en aquellos tiempos.
algo que les jugó a favor a Argentina y a otros países del cono sur, es decir, Uruguay, Chile, es la periferia. Al estar tan en la periferia de las antiguas colonias españolas, acá había mucha libertad. Entonces eso permitió que una buena cantidad de Biblias sean esparcidas en estos primeros años de nuestra nación. Y ahí es donde aparecen figuras casi heroicas. No sé si han escuchado a estas personas, como Diego Thompson o Lucas Matthews, por nombrar solo algunos, entre muchos otros hombres fieles que repartieron la Biblia en ese tiempo. En este tiempo el foco estaba, ¿no?, en repartir ejemplares de la Biblia, y muchas veces apoyado por una tarea educativa por detrás, como el sistema lancasteriano de escuelas. Pero a modo de una sana crítica constructiva, podemos pensar que en aquellos años estos misioneros, estos divulgadores, difusores de la Biblia, no trabajaron en fundar iglesias locales, lo cual esto frustró, si es que podemos usar esa expresión, frustró el impacto de la Biblia, ¿no?, en nuestra cultura y en nuestra historia. Nada de esto obviamente busca disminuir el enorme trabajo de esas personas, ¿no? A finales del siglo XIX y comienzos del XX hubo personajes que se dedicaron a la difusión de Biblias, que son los colportores. No sé si lo han escuchado alguna vez, ya esa obra y ese trabajo ha quedado un poco olvidado, ¿no? Pero ellos hicieron un trabajo extraordinario en todo el país. Pero de nuevo, se repite el mismo error desde la época de Diego Thompson, que pasó por Argentina en 1818. Ellos no se planteaban la fundación de iglesias. Y eso frustró, como decíamos recién, que la Biblia se haga cultura en nuestro país, ¿no? Entremos ahora en la segunda etapa que yo les propuse, de 1916 en adelante. Con la llegada masiva de inmigrantes, especialmente en Buenos Aires, también llegaron entre esos inmigrantes fervientes creyentes del Evangelio. Y eso también motivó la llegada de más misioneros, pero con la intención de establecerse en forma de fundar iglesias. Esto significa que las Biblias no solamente fueron difundidas, entregadas, regaladas a lo largo del territorio argentino, sino que además se empieza a vivir en el contexto de relaciones humanas, se empieza a vivir en el contexto de iglesias y de comunidades, es decir, se empieza a hacer cultura, por fin. En esta etapa, o sea, desde 1916 hasta hoy, hay incontables apariciones de la Biblia en productos culturales y de la industria del entretenimiento, como en la literatura, en la música, en las artes plásticas, en los medios de comunicación y en la cultura popular en general. La Biblia aparece en textos educativos, aparece citada en el boom del folclore, aparece citada por los escritores de la vanguardia argentina y los modernistas, aparece citada por los intelectuales de nuestro país, aparece en los orígenes del rock nacional, y así un largo, etcétera. Esta segunda etapa también se consolidaron las comunidades evangélicas, ¿no? Especialmente en los 1900, a mediados de 1900, o sea, en 1950 en adelante. Se consolidan las comunidades evangélicas, en especial a partir de la ola pentecostal y neopentecostal, que encuentra su hito inicial en las campañas de un predicador llamado Tommy Hicks, que llegó a la Argentina durante la primera presidencia de Perón. Claro que antes ya había otras denominaciones y otras comunidades evangélicas y sobre todo protestantes, pero es innegable que el movimiento pentecostal, neopentecostal y carismático provocó un sacudón en el escenario social y cultural de la Argentina. Estas son entonces mi propuesta para las dos grandes etapas en las que se puede dividir y pensar el impacto de la Biblia en Argentina, en su historia y en su cultura. La primera etapa tiene que ver mucho con la difusión de la Biblia, apoyado por el trabajo educativo, pero donde no existió iglesias locales donde se viva, se enseñe y se demuestre la Biblia. Esta primera difusión y distribución de las Biblias en la Argentina estuvo marcada también por el contexto de la lucha política en la Argentina. Los sectores liberales de nuestro país luchaban contra el poder de la Iglesia Católica y veían a la Biblia como un elemento para sus intenciones y no como la verdadera palabra de Dios que transforma corazones.
Y la segunda etapa tiene que ver con la difusión de la Biblia ya más en la cultura popular, ¿no? Y en los productos de la industria del entretenimiento, pero donde por fin existen iglesias locales donde se pueda vivir la Biblia y la Biblia pueda hacer cultura. Esto que estoy diciendo sobre las etapas de la Biblia en Argentina me lleva a pensar que, y debemos reflexionar, que la Biblia se hace cultura cuando se vive en el contexto de una comunidad, cuando los cristianos la viven, la practican, la enseñan, la demuestran. Allí la Biblia se puede hacer cultura. Esa era, ¿no?, parte del anhelo de los reformadores y que luego continuaron los puritanos. El deseo ferviente de que el Evangelio llegue a todos los ámbitos de nuestra vida. Y estoy seguro que ese es el ejemplo histórico al que nosotros hoy vemos para replicar a nuestro país, ¿verdad? Siempre queremos una reforma y queremos imitar el extraordinario ejemplo de los puritanos. Entonces, cuando hablamos del impacto de la Biblia en nuestra cultura argentina, no debemos perdernos en la búsqueda minuciosa de citas y referencias bíblicas en los cuentos de Borges, en las canciones de Box Day o de Charly García, sino que debemos buscar que los lugares donde la palabra de Dios ha permeado y puede seguir permeando en la ética, en los valores y en el sentido común de las personas. Entonces yo quiero hacerlos pensar ahora en dos estrategias que los académicos usan para hablar sobre la cultura, para responder a la pregunta de cómo se crea una cultura, cómo se cultiva una cultura. Y obviamente hay muchas posturas y hay muchas formas de enfocar este tema, pero yo quiero proponerles y hacerles pensar en dos. Una es la cultura desde arriba y la otra es la cultura desde abajo. Como les dije, dividí la historia argentina en dos, y en esta segunda etapa, o sea, de 1916 hasta hoy, ha habido, en general, entre los evangélicos, una confianza grande en crear una cultura desde arriba. Es decir, a conquistar los lugares claves de la dinámica social y de la producción cultural. Esta estrategia de la cultura desde arriba apunta, ¿no?, a conquistar los medios de comunicación, las figuras del entretenimiento, incluso en la política, por nombrar algunos de los espacios más cotizados. Según esta perspectiva de crear una cultura desde arriba, la transformación del país vendría, ¿no?, en la forma de partidos políticos evangélicos, ¿no?, o de bandas de rock cristiano que conquistan el mercado y venden sus discos a todo el país. Esta cultura desde arriba procura ser relevante. Esa es la expresión insignia. Es un modelo de transformación cultural que podemos decir con toda justicia no cumplió con las promesas que tenía, ¿no? Pero al margen de eso, si este modelo sirve o no, tiene cosas buenas o tiene cosas malas, no es motivo de esta charla que quiero darles. Pero yo pienso que tal vez ni con un presidente con valores cristianos podamos transformar la cultura de nuestra nación. No hay que poner esa esperanza. Eso es algo que los mismos puritanos aprendieron cuando uno de los suyos llegó al gobierno. No necesariamente transformaron Inglaterra. Es decir, que crear una cultura bíblica desde arriba parece una propuesta muy seductora. Poner personas claves en el poder parece una propuesta muy seductora, pero les aseguro que la historia marca que este modelo encuentra miles de obstáculos en el camino, lo cual nos lleva a darle la razón al dicho que dice: lo único que comienza desde arriba es un pozo. En contraste, pero no en oposición, en contraste a esta cultura desde arriba está la creación o el cultivo de una cultura desde abajo. Es decir, a la transformación cultural que tiene que ver menos con el impacto de un terremoto y más con el sigiloso avance de la deriva continental. Una cultura que pasa desapercibida al comienzo, pero poco a poco se va extendiendo hasta que su fuerza es imparable. Podríamos decir, usando una imagen bíblica, que es una cultura que se parece a una semilla de mostaza, que es pequeña, pero luego se convierte en un árbol gigante. Esta cultura desde abajo no se interesa por conquistar los puestos claves de la política o del entretenimiento,
aunque son objetivos legítimos siempre y cuando no condicionen nuestra fidelidad a las Escrituras y al Evangelio. Más bien esta cultura desde abajo se interesa por aquellos pequeños, pero cruciales espacios del hogar, el trabajo y la vida cotidiana. Como ha dicho José Barrios en un artículo reciente, si quieres cambiar el mundo, practica la adoración familiar. Y ese es el principio general de la cultura desde abajo. Y podríamos sumar a la adoración familiar el compromiso con la devoción personal. La instrucción también de la Biblia en las iglesias locales. Y el anhelo de que todos los cristianos seamos no oidores olvidadizos, sino personas que practican su fe, que ponen por obra su fe. Esta es la estrategia de crear una cultura desde abajo. Se trata entonces de recuperar el trabajo y continuar el trabajo que hicieron aquellos primeros pioneros en el comienzo de nuestra nación, aquellos hombres como Diego Thompson, que se esforzaron por la traducción y la difusión de la Biblia para que sea accesible a todas las personas. Obviamente a esto le sumamos el esfuerzo por promover una cosmovisión bíblica, por comunidades de cristianos sanas que viven lo que enseñan, y por el esfuerzo de hacer que la Biblia ocupe una parte importante de la educación de las nuevas generaciones. Esta cultura desde abajo se puede crear o puede tomar impulso si seguimos también el ejemplo de William Carey, quien entendió el valor del uso de los medios lícitos para difundir el nombre de Cristo y de su palabra. Es decir, que para que nosotros podamos cultivar una cultura bíblica en nuestro país, debemos aprovechar también los medios disponibles que tenemos, como los avances tecnológicos. Debemos imprimir más libros y todos los pasos que para eso se necesitan. Debemos aprovechar el Internet y la virtualidad como medios para difundir el Evangelio y la palabra de Dios. Pero también William Carey creía en el aprovechamiento de las organizaciones que apoyan a las iglesias locales, como la Asociación de Iglesias, las sociedades bíblicas y las instituciones educativas. Todos estos medios le van a dar fuerza a la Biblia para que haga un impacto más duradero en nuestra nación. Tal vez menos espectacular a ojos humanos, pero ciertamente más certero. Hermanos, con todo esto he querido argumentar a favor de un trabajo minucioso y silencioso. Todos podemos reconocer que la Biblia lastimosamente no ocupa un lugar determinante en nuestra cultura, y seguramente todos deseamos acá que sí lo haga, ¿verdad? ¿Qué entonces podemos hacer nosotros, los evangélicos y protestantes, como minoría religiosa en este país, para que la Biblia se haga parte esencial de nuestra cultura? Si han sido convencidos por la idea de crear una cultura desde abajo, entonces todos nosotros podemos hacer un montón de cosas. Podemos hacer accesible la Biblia para todos cuando recuperemos la importancia de la devoción familiar. Cuando recuperemos la importancia de instruir a todos los niños en las Escrituras. Cuando nos esforzamos por hacer accesible la Biblia a todas las personas. Y cuando las iglesias locales renueven su celo evangelístico y cuando cada cristiano viva lo que predica. Entonces, hermanos, les animo a renovar nuestro compromiso con la palabra de Dios, para que nosotros también podamos comprobar lo que dijo aquel insignificante monje alemán que inició, por así podemos decir, la reforma que sacudió y transformó toda Europa. Que nosotros también podamos decir como él: yo no hice nada, la palabra de Dios lo hizo todo.